dejan bajo arresto a Antonio Espaillat tras presentarse a la Procuraduría General de la República la tarde de este jueves por el caso Yexet. ¿Quién lo localiza a usted? No, un ingeniero que yo trabajaba me dijo que fuéramos para que chequeáramos. Yo nunca había ido a Yexet, fuimos, chequeamos abajo, pero no fuimos porque no tenían plano estructural para la estructura. El plano estructural es la viga que lleva, la capacidad de peso de la viga. Nosotros no fuimos porque no tenían plano. Ok, por ejemplo, esta estructura que estamos viendo, eso es metal. Eso es metal. Sí, eso es acero. Eso es acero. O sea, estamos hablando de que el Yexet tenía eso. No. No tenía eso. No tenía. En el caso específico del Yexet, ¿quién lo pone en contacto con la gente del Yexet? ¿Y con quién usted llegó a conversar? Nosotros conversamos con el ingeniero preguntó de si no habían plano estructural, dijeron que no tenían, pero que podían decir cómo se reforzaba, dijo que no. Nosotros no fuimos porque él no quiso trabajar ahí porque no tenía plano. ¿Quién decide que no se trabaje? No, el ingeniero que me llamó. El ingeniero que lo llamó para eso. Sí. ¿Y el ingeniero le llegó a hacer alguna cotización de cuánto se le iban para el trabajo o se negó de plano porque no tenían plano? Sí, se negó de plano, no había plano. Luego nosotros pasamos como a los 2 meses y ya se habían puesto los almacenes arriba, pero no habían reforzado. ¿Usted notó algunas filtraciones cuando chequeó? No, en esos tiempos no había filtraciones. No. Estamos hablando de 2019. Ajá. Ellos no había filtraciones. 6 años hace. Entonces ahí recae cierta responsabilidad y asumo yo el comentario en Antonio Espaillat. Porque si en el 2019 un ingeniero estructuralista le dice que dónde están los planos, ¿Antonio le dio alguna razón por la que no tenía los planos? No, ya no tiene razón. Cuando usted escuchó la noticia de que se desplomó el techo del Yexet, lo primero que le pasó por la cabeza, ¿qué fue? No, imagínate. Ese techo no... Nosotros pensábamos que se había reforzado. Pero cuando dijeron que se había caído, dije, eso nunca le hicieron ningún refuerzo, nada. No, y también ahí, en ese se murió un primo mío, una prima mía, en ese derrumbe, lamentablemente, porque si él por lo menos había querido cuidar a su cliente, había reforzado. Él nunca tuvo interés de cuidar a su cliente porque no reforzó nunca esa estructura. Se le pusieron los aires, tenía un contenedor, tenía planta. El peso era más que aguantaba la estructura ya. Ellos dijeron que la planta estaba en lo lateral, que no estaban arriba. Bueno, todo eso se cayó. Y había hasta furgones. ¿Cómo furgones? Tenía un contenedor, había arriba. ¿Cómo un contenedor? Un contenedor que lo usaban como almacén. Pero un contenedor de lo que se conoce como contenedores. De patana. De patana. ¿Usted cree que no tenía planos porque eso antes era un cine y habría que buscar los planos del cine? No, era muy vieja la estructura. Ya por edad, como quiera, había que reforzar. ¿Qué tiempo debe durar una estructura antes de ser reforzada? Bueno, una estructura por lo menos 50, 60 años ya tiene que reforzarse. 50 o 60 años. Tiene que reforzarse obligado. Da más por edad, no por peso, sino por edad tiene que reforzarse. En ese tiempo también los materiales eran baratos. Era muy poco dinero lo que se iba a cobrar en ese tiempo. Porque ahora era el doble. Es que era barato para usted, pero quizá para él no. Porque aunque él tuviera mucho dinero, hay personas que son tacañas. Yo sé que tal vez usted no lo quiere decir. Pero se le llegó a cotizar al hombre. No. Se le llegó a decir solamente de refuerzo, pero no se llegó a cotizar. Ok. Dígame la otra verdad. Llegaron a hablar con Antonio Espaillat directamente. Sin duda alguna la noticia del día de hoy ha sido esta. Empiezo con el video. Déjame poner el video de la llegada del señor Espaillat a la Procuraduría. Vamos, déjame chequear y después hablamos.
de Adelante. su abogado Miguel Valerio. Ajá, su Está- hermana. Y su hermana. La encargada del Jet Set, la que estaba allí esa noche, si no me equivoco. Maribel, sí, y el otro es me parece que el seguridad, o el que le maneja a Antonio Espaillat, porque el abogado ya sabemos quién es. Ahí están ellos entregando las credenciales para que le den el carnet de ID de visita. Escuchemos un poco más, ¿verdad? No, señor, la verdad. Esto coincide con la entrega del informe de la Oficina Nacional de Estructuras Civiles que evalúa la situación Mire, en primer lugar, la familia Espaillat fue clara de que está abierta a cooperar con la investigación. Hemos venido a la Procuraduría, por disposición de la Procuraduría, aquí estamos. Eso es lo que podemos decir por ahora. La visita es por parte de un interrogatorio. Estamos requeridos por la Procuraduría, hemos venido. Yo creo que eso es suficiente. Estamos requeridos por la Procuraduría y yo creo que eso es suficiente. Tenemos más detalles que han ocurrido después de esa llegada de Antonio Espaillat allí, y entre los detalles están de que el señor Antonio Espaillat se presume que está siendo conducido a la carcelita del Palacio de Justicia. Significa que está detenido mientras se le canta medida de coerción. También Alex, su hermana ha sido detenida. ¿me lo envió, señor? Tengo este headline que ¿Me lo envió? N Digital acaba de publicar dice, justo ahora. Bien. Aquí dice que dejan bajo arresto a Antonio Espaillat tras presentarse a la Procuraduría General de la República la tarde de este jueves por el caso Jet Set. Esta es la información que tenemos. Y lo publica ahí el Nuevo Diario. El empresario Antonio Espaillat quedó arrestado la tarde de este jueves luego de que se presentara a las 2:06 acompañado de sus abogados a la Procuraduría General de la República. El otro no me da como abogado, pero ok. Quien investiga 78 acciones judiciales, ¿no eran 69? Parece que el número se ha disparado. ¿Sí? 78 acciones judiciales entre querellas formales y denuncias por presunta negligencia con la infraestructura, oigan esta parte, con la infraestructura de la discoteca Jet Set, causando la muerte de 236 personas, resultando más de 180 heridos. Alex, antes de darle la bienvenida a la persona que tenemos aquí como invitado en el día de hoy, ¿usted tiene algo que decir sobre esto, sí, antes de abundar? Sí, en el día de hoy varios otros abogados de reputación se han pronunciado sobre lo pertinente de que una acción como la tomada se produjera. O sea, escuchamos hoy a Pérez Borque, vamos a tener más adelante esa opinión. También Carlos Salcedo, gente que acudió hoy ya que en el entorno de la Procuraduría está el informe de la comisión que todavía no ha sido oficialmente divulgado. El dueño del Jet Set, Espaillat, acude a la Procuraduría, ya está en conversación ahí mientras espera el proceso, porque el proceso se da de la siguiente manera, hasta donde tengo entendido. Si no le tenían ya la medida de coerción redactada, entonces lo pueden detener y de ahí, mientras se procede, como manda el manual, el debido proceso, entonces a partir de ahí, entonces firman, la recibe y puede ser detenido hasta por 48 horas mientras el caso avanza. Caso que no tiene que avanzar mucho porque ya tiene 2 meses. Pero ok, vamos al punto. A mi derecha se encuentra Julio Castillo. Julio Castillo, en el 2019, fue a inspeccionar
la discoteca Jet Set y él tiene su testimonio con relación a eso. Así que bienvenido, señor Castillo, y siéntase en confianza y libre y acérquese al micrófono un poco más, acérqueme a la silla y siéntase ahí como que usted es un influencer. Y le amplío la pregunta. Acérquese a la silla. Ahí. ¿O le amplío la introducción, Obandi? Sí, adelante, ¿Con Alex. cuáles fines y a requerimiento de quién y para qué lo convocaron, lo contactaron? Era para chequear la estructura, que se iba a hacer un reforzamiento de unos, se iban a hacer unos locales arriba, se iba a poner un almacén, se iba a reforzar la estructura abajo para soportar el peso. ¿Eso fue antes o después Para del él. incendio? Eso fue antes del incendio. Antes del incendio. Estamos hablando de qué año. Se fue en el 2019. ¿Quién lo localiza a usted? No, un ingeniero que yo trabajaba me dijo que fuéramos para que chequeáramos. Yo nunca había ido a YC, fuimos, chequeamos abajo, pero no fuimos porque no tenían plano estructural para la estructura. ¿Qué significa que no tenían plano estructural? Un plano estructural es la viga que lleva, la capacidad de peso de la viga. Nosotros no fuimos porque no tenían plano. Saber por dónde va el esqueleto original de la obra previa, saber por dónde falta alguna, dónde se une Pero- una con otra para meter apoyo ahí. O Sí. sea, eso es, plano se refiere a lo que hace un arquitecto. No, lo que hace No, un estructuralista. lo que hace un estructuralista. Y usted es estructuralista. Nosotros trabajamos con estructura. Ajá. Ujú. O sea, el estructuralista es el que se encarga de... De poner la viga, qué peso va a aguantar, qué capacidad tiene. Nosotros armamos y ponemos la viga que pone el estructuralista. ¿Qué tiempo de experiencia usted tiene en eso? No, yo tengo como 40 años. 40 años trabajando eso. Usted me mandó algunas Metales, imágenes metal. de estructuras que usted ha trabajado. Sí, nosotros hemos trabajado. Ok, por ejemplo, esta estructura que estamos viendo, eso es metal. Eso es metal. Sí, eso es acero. Eso es acero. O sea, estamos hablando de que el Jackson tenía eso. No, No tenía eso. no tenía nada. Esta otra estructura en metal. Es la misma, sí. Esa es la misma. Ujú. Acérquelo. Aquí está más cerca. Aprovecho, foto reciente. Si vieron lo que actualmente el edificio de Teleantillas se le están agregando 2 niveles. Para eso se está haciendo, es un esqueleto en este estilo. Ajá. Esa es Primero, otra. Ese- acero y luego block, pero se hace el esqueleto. ¿Eso de qué es acero. que estamos viendo ahí? Eso es un banco que está en la 27. Pero ya se terminó o Sí, se sí, hizo. ese está terminado. Un banco de la 27, o sea, que llevan estructuras, ese es el banco. Ajá, ya está terminado. Ahí. Ah, pero el color verde, eso significa Ujú. que nosotros sabemos cuál es, el color verde. Sí, no Digo de- yo, y está en la 27, Ujú. aunque aquí se anuncia otro. Y Aruña, wow. Sí, que el mejor. Wow. Ah, ok. Mm. No, Ese ya no está hecho en Aruña. estructura. Ese está hecho. En estructura metal. Ok. En el caso específico del Jet Set, ¿quién lo pone en contacto con la gente del Jet Set? ¿Y con quién usted llegó a conversar? Nosotros conversamos con el ingeniero preguntó que si no habían plano estructural, dijeron que no tenían, pero que podían decir cómo se reforzaba, dijo que no. Nosotros no fuimos porque él no quiso trabajar ahí porque no tenía plano. Ok, vamos a aclarar este punto. ¿Quién decide que no se trabaje? No, el ingeniero que me llamó, El ingeniero que lo llamó para eso. sí. ¿Y el ingeniero le llegó a hacer alguna cotización de cuánto se le iban para el trabajo o se negó de plano porque no tenían plano? Sí, se negó de plano, no había plano. No Él llegó a se hacer una cotización. No. Luego nosotros pasamos como a los 2 meses y ya se habían puesto los almacenes arriba, pero no habían reforzado. Ah, pusieron los almacenes arriba. Cuando llaman al ingeniero para que verifique el Jet Set, No estaban Por- los almacenes todavía. no estaban los almacenes arriba. Pero lo llaman ¿para qué? Era para chequear el reforzamiento abajo, para poner los almacenes, pero los almacenes se pusieron sin refuerzo. ¿Y cómo usted sabe que no se puso refuerzo? No se cayó, ahí no hay una viga. Si se había caído y había tenido la viga abajo, no se cae con la viga de metal. O no se cae
completo. Entiendo. Las vigas de metal dejan que el plato se te carga, pero el paso da tiempo a correo, da tiempo a sacar gente, Ujú. porque el hierro no se cae así. Pero el Mm. concreto sí se cuartea y se cae para abajo. Eso no tenía reforzamiento. ¿A qué usted cree que se debe que cayó completo y no y no ciertas partes nada más? Porque no tenía refuerzo abajo. ¿Qué No es se el refuerza. refuerzo? Era viga. Si tú quitas una pared en un sitio, tú tienes que reforzar con una viga de hierro, de metal, porque tú estás debilitando la estructura. Se dice que al ser tan grande era obligatorio poner una en el centro. ¿Es cierto Uno o eso? varias. Podía ponerse varias o ponerse vigas reforzadas que aguantaran el peso aunque no tuviera columna, porque hay vigas para tú ponerla de metal que no tiene que tener ¿Hay obligatoria. alguna ahí de la que usted me enseñó aquí? Sí, Mm. Por ejemplo, esa. no. De la discoteca. No, yo digo Esa. esta. ¿Eso es una Es- discoteca? Sí, es una discoteca en San Juan. Tiene como en San Juan. 2 años. Por ejemplo, esa no lleva viga en el medio, No. pero sí tiene vigas en los laterales. Sí, vigas en los laterales, pero las Y vigas que arriba. están arriba aguantan el metal T y el plato. Esas no llevan porque son bastante gruesas. Y también según la distancia, cada tantos pies, indica que debe llevar una especie de soporte Ajá. que te espere. O sea, esa que va a atravesar a cierta distancia ya necesita que tú te apoyes. A cierta distancia necesita ya un apoyo Sí. en el centro. Porque no pandea. En el centro. Si necesita una viga en el centro, si tú tienes más de, ya una viga que pasa de los 12 metros, tiene que tener un refuerzo en el medio. En el caso específico, Ale, yo tengo mucha inquietud, por Dale. eso es que tú me ves haciendo todas las preguntas juntas, pero yo te voy a dejar a ti, no te preocupes. Es que tengo muchas cuestionantes. ¿Usted llegó a ver el jet set cuando le dijeron al ingeniero que fuera para allá? ¿Usted llegó a inspeccionarlo? Sí, nosotros entramos abajo. Entraron. ¿Y qué usted vio? No era grande, la estructura era, el espacio era bastante ancho, Mm. pero el peso que tenía el plato se soportaba solamente su peso, no poniéndole peso adicional. Se le metió más peso de lo que llevaba el plato que tenía ya. Mm. Al tú ponerle más carga, tú tenías que reforzar obligado. ¿Usted notó algunas filtraciones cuando chequeó? No, en esos tiempos no había filtraciones. No. Estamos hablando de 2019. Ajá. Ellos no había filtraciones en eso. 6 años hace. Usted observó todo, no había grietas o cosas así. No había grieta. Estamos hablando que usted fue antes del fuego. Antes del fuego. ¿Usted cree que el fuego pudo haber afectado que el techo se afectara? Claro, cuando un techo se quema, se debilita la viga, la varilla. Funde- Eso quiere decir que el acero pierde viscosidad. Ya tú no tienes el mismo acero que tú tenías antes de. Después que se quema, lo más legal es tumbar el plato y hacerlo de nuevo. O reforzar con viga. Si había reforzado con viga de acero, no se cae el plato. Cuando el ingeniero dice que no, ¿fue solamente porque no tenía plano o porque él no sabe trabajar sin plano? No, que no tenía plano. El ingeniero no trabaja sin plano. Tú trabajas sin plano. Si se había caído el YC ahora, había estado preso el ingeniero. Entonces Sí. tú no puedes hacer algo si tú no tienes. Si tú haces un trabajo sin plano, tú te echas la responsabilidad encima de que tú vas a hacer ese trabajo y va a quedar bien hecho. Pero si él es ingeniero estructurista y No. va y observa y dice, sí, aquí hace falta ponerle vigas, aquí, aunque no tenga plano, pero si le piensa poner peso arriba, yo les recomiendo que le hagan esto y esto, aunque no tengan plano. No, El ingeniero no, el estructuralista que recomienda todo. el ingeniero estructuralista. no recomienda viga. No, me refiero al ingeniero estructuralista. Sí, ese sí, dice la viga que lleva, cuánto va a soportar, peso, todo. El ingeniero estructuralista está para poner la viga él. Él dice la viga que van en cada sitio. ¿Llegó a decirle él a Antonio No. Falla eso? Él tiene que haberse lo dicho, porque imagínate. Obligado tiene que haberle dicho que había que reforzarlo para poner algo arriba. Entonces, Antonio no lo hizo. No. Ahí nunca refuerzan abajo. Entonces, ahí recae cierta responsabilidad, y asumo yo el comentario, en Antonio Espaillat. Porque si en el 2019 un ingeniero estructuralista le dice que dónde están los planos
¿Antonio le dio alguna razón por la que no tenía los planos? No, ya no tiene razón. No, fuimos, no volvimos más. Agrego ahí. Antes de, si el ingeniero le exigía los planos, él tenía la manera, Antonio, de dónde ir a recurrir para que le den los planos de ese lugar. Sí, él nada más tiene que ir con el estructuralista le hacía los planos y le decía el refuerzo que llevaba. ¿Y por qué no se lo hizo el mismo estructuralista que lo llevó a usted allá? No. El ingeniero era ingeniero, no era estructuralista. Ah. Nosotros estaban esperando los planos del estructuralista. ¿Y por qué no le hizo usted los planos? No. Eso es mucha responsabilidad. ¿Usted sabe hacer planos? Nosotros reforzamos vigas. Tú me das De los cero. planos, yo te digo las vigas que son. Si la viga es muy débil, yo te puedo decir, no, vamos a cambiar. En esa discoteca yo cambié todas las vigas de arriba porque yo hallaba que era muy débil. La pusimos más ¿En fuerte. cuál discoteca? En la que tú ¿La tienes que ahí. pusiste? En esta. En esa discoteca cambiamos la viga de arriba y pusimos una viga más fuerte. Pero eso es de baratarla completo. ¿El que es la viga? No, la discoteca. No, porque esa se hizo nueva. Ajá. Ujú. Los planos que dio el ingeniero, nosotros cambiamos la viga, pusimos más fuerte. ¿Dónde fue esa? Esa está allí en San Juan. Hay una discoteca que están remodelando aquí en la Venezuela y Euforia. Euforia, y precisamente de acá para evitar como que pase cosas como esa, y vi que, según tengo entendido, el alcalde Diego Astacio mandó a frenar el trabajo. No sé si ya le dieron el visto bueno, pero mandó a frenar el trabajo y lo dejan por la mitad. Al igual que el edificio que yo le enseñé, que lo estaban rompiendo unos haitianos y lo dejaron por la mitad porque el ayuntamiento, la alcaldía de Santo Domingo Este, mandó a parar el trabajo y lo dejó así. Pero continúa, Ale, con las preguntas. Adelante, Bien. hermano. La situación de la discoteca y también lo de Jet Set es que viene con un, permítame la palabra, mal de origen. Es que es un cine tipo hangar, donde tú, el cine... Hangar, donde tú levantas paredes laterales, 15, 20 líneas de blog. Entonces arriba tú tiras un techo sencillo para tú poner plafón. Ahora, cuando tú vas a cambiar esa estructura hacia otro tipo de negocio y a otra carga, ahí ya tú necesitas, digamos, un esqueleto de acero, que eso es lo que es el trabajo que no se hizo. O sea, Jet Set llega, toma ese cine a principios de los años 90, luego de estar al lado de la Coca-Cola, casi por más de casi 25 años al lado de la Coca-Cola, y se muda para quedarse en el área. Ese local previo era Coca-Cola, le piden el local ese. Él, para quedarse en el área, se van al cine, Al portal. al portal. Entonces ahí no se hace el reforzamiento de eso, y ese fue el error. No se hace el reforzamiento. Entonces vimos cómo esa estructura del cine empezó como un camello a tener tutumas. Subía a una oficina de un lado, subía a otra para hacer almacenes, oficina, y creció de manera un poco estética, para mi gusto. Poco estética como iba subiendo el edificio. O sea, estético para usted, pero por dentro era estéticamente pero bonito. Exacto, para ver qué pasa, que ve que hay una tutuma hoy, una tutuma mañana, Está una bien. por allí. Déjame viene preguntarle al un tinaco, señor, porque tú viene lo el que estés asunto. comentando, tú no me estás haciendo preguntas al esa- ingeniero y él tiene que irse a... Pues yo quiero decirme esto. Entonces, el trabajo de origen, cuando ellos entraron ahí, debió ser ese reforzamiento de acero para poder meter toda esa carga. Y ese fue el tiempo o la decisión que nunca se tomó. Ok. Lugar donde Ok. ocurrió la tragedia. Espérate, carajo, espérate, que le di una vaina que no era aquí. Cuando usted escuchó la noticia de que se desplomó el techo del Jet Set, lo primero que le pasó por la cabeza, ¿qué fue? No, imagínate. Ese techo no... Nosotros pensábamos que se había reforzado. Pero cuando dijeron que se había caído, dije, eso nunca le hicieron ningún refuerzo, nada. No, y también ahí, en ese se murió un primo mío, una prima mía, en ese derrumbe, lamentablemente, porque si él por lo menos había querido cuidar a su cliente, había reforzado. Él nunca tuvo interés de cuidar a su cliente porque no reforzó nunca esa estructura. A pesar de que el estructuralista le dijo, Sí, porque para tú poner un contrapeso arriba, tú tienes que reforzar. El estructuralista tiene que haberle dicho que tenía que reforzar. Después que se quemó, también había que reforzar. Nunca se reforzó.
O sea, estamos hablando de que hubo un descuido por parte del... Hubo un descuido, no, un descuidazo grande. Entonces, ¿usted perdió familiar allí? Sí, ahí se perdió un primo mío y una prima mía. Para Y el esposo de la prima para mía. entenderlo, cuando usted dijo que usted pensó que habían reforzado, fue porque usted fue y era eso que se iba a hacer, ¿verdad? Sí. Ok. O sea, que uno vio que los trabajos que iba, la estructura empezó a crecer por área, por segmento. Una oficina No, es aquí, que una- eso no tenía tanto peso. Se le pusieron los aires, tenía un contenedor, tenía planta. otra. El peso era más que lo que aguantaba la estructura ya. Ellos dijeron que, que la planta estaba en lo lateral, que no estaban arriba. Como que no, todo eso se cayó. Y había hasta furgones. Como furgones. Tenía un contenedor, había arriba. Como un contenedor. Un contenedor que lo usaban como almacén. Pero un Sí, contenedor de lo que se conoce como contenedores. de camión. patana. De patana. Sí, a diferentes medidas y tú lo conviertes en oficina y Sí, lo y en un almacén. refrigeran, almacén. Cuando usted fue, ¿qué usted vio? No, ¿Usted estaba llegó a limpio. subir arriba? Sí, arriba no tenía nada. Arriba todavía no se había hecho ningún almacén, no se había hecho nada todavía. Eso se hizo después, fue. Estaba Después, bien. a través de los años que ellos tenían ahí, después de ahí para ahí, fue que se hizo todo lo que se hizo. Entonces lo llaman porque ellos piensan hacer eso arriba. Era para reforzar. Ok, ¿ustedes llegaron a cotizarle? No. No llegamos a cotizar porque ¿Por qué? no había plano, eso es lo que te estoy diciendo. No había plano, tú cotizas con los planos. Cuando el estructuralista hace los planos, tú cotizas por la medida de la viga que te ponen en los planos, tú cotizas por esa medida. Por ejemplo, una viga que diga W20 más o menos, 10 libras a pie, 15 libras a pie. La libra es lo que soporta. Una viga puede ser de 18 libras a pie. Tú cotizas por la libra a pie que ellos te ponen en los planos. Tú llamas a la bretería y con una viga de 30 libras a pie. Ujú, Ya tú sabes que esa viga te aguanta 30 libras en cada pie. ujú. Una viga de 65 libras a pie te aguanta una cuanta tonelada. Te soporta toneladas. Ujú. Entonces nosotros cotizamos con planos. Si nosotros no tenemos planos, no podemos cotizar. No Mm. había plano para cotizar tampoco. Por eso no se cotizó. Y él no le dijo, esperen a que yo consiga los planos. No. El ingeniero dijo que no, vámonos de aquí, que aquí no hay plano. No fuimos. Y después ellos no lo llamaron. No. Él habló directamente con Antonio Payá. No, con un ingeniero que yo trabajo. Yo digo, él, el que... Él habló con el que estaba a cargo de los trabajos. Ahí hablamos. Él fue que nos llamó para que lo viera. Ok. Y ese le pasó el mensaje a Antonio, me Sí, imagino. tiene que verse lo pasado. Y el asunto fue que no hicieron el trabajo porque consideró como que no era... No se hizo trabajo, no había nada, no había para cotizar ni para nada. Pero el refuerzo sí se necesitaba porque te iba a meterle más peso. Eso sí se lo dijeron ustedes. Que se les dijo que había que reforzarla. ¿Y quién los pone en contacto a ustedes con Jet Set o con la discoteca? Un ingeniero que estaba trabajando allá, que estaba a cargo de hacer los almacenes, pero no sabemos el nombre. Yo no supe el nombre de él. Ese fue el que al final, asumo yo, dijo, vamos a poner todo esto aquí arriba como quiera, que esto aguanta. Tiene que decir o no. Digo yo, No te porque puedo decir. si no se reestructuró y no se le hizo nada, y ese era el ingeniero que estaba a cargo, pues sobre ese que va a caer la responsabilidad. Bueno, Yo sé que usted no quiere hablar mucho a lo claro, pero es obvio de que hubo una negligencia. Flaco, ¿usted quiere hacer una pregunta o Yari? ¿O Alex? Adelante, Alex. Bueno, qué decir. Tomar la decisión de a esa estructura, cuando se llegó a esa estructura, a crearle un esqueleto de acero, que esa era la idea. No existe plano, entonces hay que, digamos, detectar dónde hay vigas, dónde hay posibles columnas y entonces sembrar aquí una estructura nueva internamente. O sea, tú no derrumbas todo, pero creas ese esqueleto de acero, ese trazado, y esa era la decisión que no se tomó. Ese era el trabajo que había que hacer. Crearle todo ese tinglado de una estructura y meterla ahí dentro. Si estás viendo el programa y te está gustando y eres nuevo, aprovecha, dale like, suscríbete, dale like a este contenido importante. Aprovecha ahora y dale like, que estamos conversando con el señor Flaco. Póngamele el cintillo. Póngame el señor Castillo, el cintillo, Flaco.
Julio Castillo, estructuralista, que fue de los que fueron al Jet Set y con la intención de reestructurar el techo, pero que al final no se hizo la reestructuración del techo o remozamiento del techo porque no habían planos en el Jet Set y no existían los planos y al final ellos dejaron eso así. Eso fue en el 2019. Luego de ahí, en el 2000, ¿cuándo fue que fue el incendio? Bueno, 2023 por ahí. Fue como Sí. en la pandemia, después de la pandemia, por Sí. ahí. Después de la Como pandemia. en Ellos 2023. se insisten. Ujú. Acércate aquí. Yari, Yari pregunta sobre el precio. Como no tiene micrófono, o se escuchaba del tuyo, Flaco. No, ni No, no. se movió. Está bien, Ok, Yari está preguntándole al ingeniero que si más o menos por dónde andaría la cotización en caso de que se hubiese hecho. No, en esos tiempos los materiales no estaban tan caros, los materiales subían después de la pandemia. En ese tiempo, si él reembolsaba eso, quizás 3 o 4 millones de pesos en esos tiempos. Porque no Él llegó a preguntar ellos por no el preguntan precio. ni por el precio. No. No, o sea, dice Yari que si él preguntó por el precio, No preguntó por nada. por nada. Estaba barato en ese tiempo. La viga estaba barata, todo estaba barato. En Ya ese está más tiempo, caro. No, después de la pandemia subió el triple. Pero en esos Ahora, ¿en tiempos- cuánto saldría ese trabajo? Ahora, si era reembolsado, ahora había salido como por 15 millones de pesos. Ay, Dios mío. Sí. Estamos hablando de que 4 millones de pesos. No, No, estamos hablando del 19. El asunto que en este 2019, gobierno, hace 5 años. lo que más ha subido. Lo que estamos hablando, y dígame si es mentira, o dígame usted, Ale, si es mentira, Sí, se lo comento de siempre. qué le salió más caro. Esos Ajá. 4 millones que él pudo haber Ujú. gastado en ese momento, Ah, no, ya. Sí. o lo Ujú. que le corresponde a partir de ahora por Abismal inimaginable la diferencia de costo. Pero sí, a nivel, y es un asunto de economía y política. Sí, en este tramo de la pandemia para acá, en este gobierno, los artículos que más inflación han tenido han sido los de construcción aquí en República Dominicana. después de la La pandemia. funda de cemento de 300 y algo cuesta ahora. Después de la pandemia. La funda de cemento cuesta 575 pesos. Una funda de cemento que comenzó en este gobierno a 320 por ahí. Dicen que eso es por Casi la... duplicado. Y esa es la Por la- industria que tiene el presidente. Eso dicen que es por los dos países que están peleando de allá, de ok. Es por eso. Cuando usted me habla, Castillo, de familiares que perdió allí, ¿qué tipo de familiar? ¿Qué parentesco tenían? Había un primo, una prima. Ah, ¿están ellos dentro de esas 70 y cuántas demandas son que van? Van 78. 78 demandas. ¿Ellos demandaron? Sí, ellos están demandando. Están demandando. Ujú. Están demandando. Porque Ellos dejaron, el primo y la prima suyo, ellos dejaron hijos o familia. sí, el primo tenía 3 hijos y la prima tenía 2. Se detectaron 174 huérfanos. El sistema, el SIUBEN, Sistema de Unificado de Beneficencia de los Programas Sociales del Gobierno, ha detectado 174 huérfanos. ¿Qué usted cree, Castillo, ahora que vemos estas noticias de que Antonio Espaillat, 2 meses después, Ujú. fue que vino a ser llamado por la Procuraduría? No, la Procuraduría estaba investigando, ¿sabes? Investigan a ver el grado, por qué se cayó, qué pasó. Pero ya que investigaron, tienen que haberlo llamado ahora. Cuando usted vio las imágenes de esas imágenes del techo,
que usted como estructurista puede ver cosas que nosotros no vemos ahí. El análisis de El eso. análisis forense que le puede hacer una gente que sepa. Por ejemplo, mira aquí, aquí no se ve viga, aquí no se ve viga, aquí debió estar una viga, o veo algo ahí, o el ancho, porque se decía que que le habían echado varios finos, uno encima de otro, uno encima de otro, que hasta 6, 7 capas decían que tenía. Eso usted lo llegó a ver en las imágenes y en la foto. Tenía mucha capa, tenía mucho, estaba muy grueso. El plato ya tenía demasiado espesor. Tenía más espesor de lo normal. Por eso era que había que reforzarse, porque tú meterle todo lo fino, aparte el peso que se le puso, había que reforzarlo obligado. Ujú. Y además al peso muerto original le estaba llegando ese peso de los nuevos finos, pero también había el drenaje de la carga de aire acondicionado. Había un drenaje ahí que estaba produciendo humedad. Bueno, la humedad te daña la varilla, te pudre la varilla por Ujú. dentro y te debilita el acero. Sí, había También. algo, aires ahí que no estaban drenando bien, drenando de forma que no afectara la estructura. Y la forma en que cae se nota que es una losa como independiente al alrededor que tiene. Diferente a la estructura original, se ve que es una losa que llegó independiente. Esa No, losa no yo estaba anclada. tenía unos anexos para los Ujú, lados, porque ese se amplió un poco para ujú, los lados. ujú. Cuando tú la amplias para los lados, la pones también más débil. Se debilitó más todavía la estructura. Porque la estructura se cayó completa, no fue de que bajó un pedazo adelante. La estructura se bajó completa para abajo. El peso bajó para abajo. Es como que tú le pongas algo a una cosa, le pones más libro y bajó el peso completo. Pandea hacia abajo. No tuvo nada en que aguantarse la estructura. Si en ese momento se hubiese hecho en el 2019 esa reestructuración al techo, se hubiese evitado lo que pasó. Se había evitado, sí. No se había caído el techo. Había estado reforzado. Te había aguantado, el estructuralista te había hecho, te había aguantado todo lo que le pusieran, planta, todo lo que le pusieran, le podían poner hasta un piso arriba, más adicional, no importa, no se iba a caer. Si había estado reforzado, no se cae. El ingeniero que lo buscó a usted, el estructuralista que lo buscó a usted, como estructuralista también, ¿él tiene alguna prueba de demostrar de que él tuvo en conversación con el otro ingeniero del Jet Set? ¿Alguna cotización a mano, algún correo, alguna prueba de que existió esa conversación y de que de que se le hizo esa cotización o que se fue a chequear, a verificar para... ¿Hay alguna prueba de eso? Bueno, imagínate, el ingeniero cuando fue, nosotros fuimos el mismo día, duramos como 1 hora y media, 2 horas. Bien y todo, después que él no había plano, decidió irse, él no le interesó hablar con nadie más ya ahí. ¿Quién decidió irse? El ingeniero dijo que no, vámonos de aquí, que aquí no hay plano, vámonos de aquí. Pero él no le interesó hablar con más nadie, pues no había motivo para hablar con nadie, porque no había plano ni nada. Entonces él decidió ir y nos fuimos. Yo nunca volví tampoco. Yo nunca volví a cruzar. Yo crucé y vi, sí, que estaba todo lo que habían puesto arriba, pero nunca, Ah, usted pasó por el frente y vio todo lo que estaba sí, arriba. vi todo lo que se iba a hacer ya se había hecho. Ok, pero no se notaba que se había hecho o de afuera se nota si se le hace algún No, cambio. de afuera no se ve porque era adentro, que los reforzamientos se iban a hacer adentro de la estructura. Ok, no es por fuera. No, y después que tú pusieras la estructura como quiera y tú le pones plafón, no se ve la estructura. Ujú. Mm, Si la habían reforzado y tú entrabas, tú no ibas a ver si se reforzó o no se reforzó porque tenía chirro. Tú no ibas a ver la estructura. La estructura iba a quedar tapada en el chirro. Caminando. ¿Usted cree que no tenía planos porque eso antes era un cine y habría que buscar los planos del cine? No, y era muy vieja la estructura. Ya por edad, como quiera, había que reforzarla. ¿Qué tiempo debe durar una estructura Así, antes de ser reforzada? bueno, una estructura por lo menos 50, 60 años ya tiene que reforzarse. 50 o 60 años. Tiene que reforzarse obligado. Da más por edad, no por peso, sino por edad tiene que reforzarse. Y más si le van a meter peso arriba. Y más le va a meter peso, la música, la vibración de la música. ¿Eso todo influye? Claro que influye. Sí.
A veces, O por no gastar. a veces tú cotizas Por- 3, por no pero ya gastar tú los sabes en chiles. qué se lo va el Oh, trabajo. ¿Por qué fue? Por no gastar los Por no cuartos. gastar. entendiendo, yo vuelvo a lo mismo. No Por gastar. ahí anda. Charita Es que- hace rato Pero ve acá. ahí dándole. Ujú. Claro, es que hubo una conversación. ¿Tú entre tienes, ellos. tú tienes curiosidad de ver, Yari? Mira, Sí, que- sí, mira lo que- No, ven, siéntate. No, quédate ahí. No, siéntate. Ay, santo. Claro, siéntate ahí para que tú tengas todas las curiosidades que tú tengas, No. Yari. Adelante, Yari. Bueno. Quítale el nombre que dice Ale Dotel. Sí, mira, yo lo que digo es que cuando a una persona lo buscan para hacer cualquier trabajo, para cotizar cualquier trabajo, sea de ese que usted está haciendo o sea de otro, hay una cotización. Pero en medio de esa cotización que usted dice que no se hizo, hay una conversación entre usted y el ingeniero o el jefe. Hay una conversación donde se dice más o menos cuánto se va, Ujú. en la cual usted le dice más o menos ahí se te van tanto. Por eso es que yo hago énfasis y me pregunto que por qué entonces a usted lo buscaron para hacer para hacer un trabajo y al final no le dijeron ni sí ni no. Entonces ahí fue por no gastar los 2 pesos que se iban. ¿Qué dice usted? No, también es verdad, porque en ese tiempo también los materiales eran baratos. Era muy poco dinero lo que se iba a cobrar en ese tiempo. Porque ahora era el doble. Es que era barato para usted, pero Ajá. quizá para él no. No. Porque aunque él tuviera mucho dinero, hay personas que son tacañas. Sí, Sí, hay hay personas que son personas tacañas. que son tacañas que tú lo ves con mucho dinero y hacen una cotización a un trabajo y le dicen, no, deje eso. O sea, él no le dio importancia a lo que podía venir. Él le dio importancia a no gastar lo que tenía que gastar. Sí, y entre comillas se podría decir que él, entre comillas, él decía, si tengo que derrumbar todo esto porque me lo dijeron, voy a gastar mucho para hacer eso. Mejor vamos a tratar de hacer la cosa al Oye. paso. Pero no implicaba desbaratar todo, ¿o sí? Cuando se quemó, sí. Sí. Ah, cuando se quemó, El sí. hierro había se que debilitó, ¿ves? Claro. Había que desbaratar el techo entero y hacer un techo nuevo. El techo, pero las paredes. No, las paredes no, porque si él lo hacía en estructura metálica como está haciendo ahora, no tenía que tumbar las paredes de los lados. Nada más iba para columna nueva, se iba a hacer la columna nueva y se iba a reforzar dentro entero en viga. Y todo lo de después afuera se queda igual. Se ponía metal T y se vaciaba el plato encima de metal T. Entonces, y la pared por fuera, No, las paredes no iban a cargar nada. eso La no viga achica, eso no achica por dentro el sitio. No, lo No. pone más chiquito. no se veía, no achica. Tú le pones la tranca, no se ve, no achica. Después Eso, de entre una viga y otra, y tú le pones por lo menos 6 metros, ¿qué te va a achicar? Un espacio de 40 por 40 centímetros. Pegado a la pared, eso no achica. sí, eso es como que tú agarras la pared y le haces una raya donde tú vas a meter como una columna. Ujú. Y entonces ya después que tú pusiste esa columna, la rellenas, después le pones cemento y ya esa pared, esa columna está ahí puesta. Nada más hay que desbaratar en cada línea que van a poner la columna. Oiga, porque el ingeniero es así que Porque se yo lo hace. quito. Porque Pregúntale aquel, a él. aquel como que el estructurista Yo es lo he así que se visto. hace. Sí. Es La así. pared, tú le abres donde va a meter la viga, pica para abajo, pone Sí, los pernios, la pared. el acero donde tú lo vas a atornillar. Sí. Es así. Es así. El esqueleto que está mostrado de la discoteca esa, el esqueleto que está mostrado de la Ajá. es sembrar esas columnas. Ajá. Pero sin desbaratar la pared. No, no tiene Donde que van ver hasta la columna, así se va a con desbaratar. taladro eléctrico y siembra esas vigas. Ajá. La foto que tú mostraste al inicio, Ujú. es la discoteca y la del banco. Es sembrar esa columna. Tú entras con 4 o 6 taladros eléctricos. Eso. Exacto. Sí, es sembrar eso. Esas tienen, Tú entras. ¿Qué tiempo dura esa? ese en acero se dura mucho. se- Y los bloques se le pusieron por fuera. Mira, la columna se hizo, las paredes se subieron por fuera de la columna de metal. Eso está haciendo Ajá. millas ahora. Se sube entero, se le pone metal T y se baja el plato. Porque el plato con el metal, con la viga lleva metal T es como un metal, tú le vacías. No es que se va con un pedazo, porque como quiera tiene un zinc. Es un zinc que aguanta el plato. Al final, como quiera que lo pongan, hablando con usted, hablando con los otros y buscando y uno analizando, ahí hubo mucha negligencia,
mucho descuido y mucha irresponsabilidad. Entonces, dígame la verdad. Yo sé que tal vez usted no lo quiere decir, pero se le llegó a cotizar al hombre. No, No. Ok. se le, Dígame, llegó, ¿eh? se le llegó a decir solamente de refuerzo, pero no se llegó a cotizar. Ok. Dígame la otra verdad. Llegaron a hablar con Antonio Espaillat directamente. No. Usted no. Yo no sé, los otros ingenieros no sé, pero yo no. Pero sí se habló de reforzado. Yo sí fui a ver refuerzo solamente, pero más nada. Y usted le dio lo que usted vio, su reporte, se lo pasó al Sí. otro Sí, porque nosotros vimos el dale. refuerzo que había que hacer y vimos que sí se iba a reforzar, pero no se reforzó. Ok. Yo quiero que la gente que está ahí, si quiere preguntarle algo al ingeniero estructuralista que estuvo en el 2019 presentando, o bueno, más que presentando, que estuvo Cotizando, tratando de cotizar. que presentó la evaluación de lo que había que hacerse en el JECSET y no se hizo. Estamos conversando con él, el teléfono está ahí. Ahora usted puede llamar y hacerle cualquier pregunta que usted tenga en este momento. 809-466-6693. Póngale el timing, flaco, que tú no me le... Y van 466, 112 likes. 6693. Déjame yo chequear lo que dice el público porque van 112 likes. Quédeseme ahí, ingeniero, estructuralista. El término es estructuralista. Ok. Voy con el público, en lo que la gente quiere llamar. Vamos a ver qué dice el público. Si tiene alguna pregunta para Julio. A ver, cariñosamente, Julito. Tito, como mi papá. Tito. Vamos a ver qué dice el público. Creo que el flaco era ayudante de albañil antes de alta gama, dice Giovanni. Es verdad. Era el flaco. Obandi sabe más que El lápiz. No te lleve de Mili, dice Rosy. Pero el único que piensa que el flaco es bruto, eso eres tú, Obandi, dice Carmen Gil. Sí. Hasta Yari sabe de construcción, dice Mili Petit. Sí, porque yo tengo una casita que la construí desde cero. NFTL, lo que sí es cierto es que hicieron los trabajos y no se reforzó. Porque no se reforzó, eso lo sabrán los dueños. El por qué. Este hecho es una gran lección, dice Milagro Melina. Yari, qué buena participación, dice Mili Petit. Ay, gracias, Mili. Yari es lógica, dice Milagros. Gracias, Mili. Flaco tiene que enseñar a Obandi a pegarlo, Ay, dice hombre, Mili Petit. sí, hay que ayudarlo. Aprovechen ahí. Háganle preguntas antes que se vaya. Sí. Porque ustedes no lo van a ver más lado. Vamos, hagan preguntas en este momento y que estamos Aprovechen. conversando con Tito, el estructuralista que no hizo el trabajo en el JECSET porque no tenía planos. Vamos, a ver, ¿quiénes están ahí? Comenten. Aprovechen y denle like a este video en vivo. Aprovechen que están viéndolo, suscríbanse. ¿Qué tan seguro es una construcción con las estructuras en metal en caso de terremoto, huracán o incendio? Pregunta María Pichardo para usted. Esa pregunta se la están haciendo a usted. No, es un 100% más resistente que la de concreto. Una estructura de metal no se te va a cuartear la pared, no se te va a rajar la pared, no te va a caer el plato encima. Es más segura. Pero es más cara. No, si tú supieras, yo creo que no es más cara. Lo que pasa es que la gente está impuesta a trabajar con block, pero no es más cara. Entonces, las construcciones modernas ahora son en metal, así. Sí, se hace más rápido. Pero no menos para casa. reguero. Pero no para casa, sino Para para con- negocio. Para edificios, para apartamentos, sí. ¿Para Así, apartamentos? Se hace. Ok, tengo aquí una llamada de Carlos Francisco. Adelante, Carlos, está en el aire. ¿Cómo estás, Obandi, hermano, querido? De maravilla. bendiciones para todos. No sé si te acuerdas de mí, yo hice una participación en tu programa hablando sobre el tema hace 2 meses precisamente. Oh, Yo soy bien. arquitecto.
Yo soy arquitecto con maestría en administración de la construcción, o sea que Ah, tengo usted, 10 años de experiencia. ustedes dos se entienden, tú y Tito se entienden. Quería hacerle unas cuantas preguntas. Primero, Ajá. porque no sintonicé a tiempo. ¿Usted es ingeniero civil o es dueño de una compañía de estructura metálica? No, no hay una compañía de estructura metálica. Dueño de Diga. dueño de una compañía de estructura metálica. Porque hay una diferencia entre un ingeniero civil estructuralista y un contratista de estructura metálica. Él quizá sabe de fabricación de estructura metálica, pero a nivel de estructura es otra cosa. Yo quería preguntarle cuáles pruebas o cuáles mediciones él había hecho para deducir que esa estructura necesitaba algún refuerzo, si hizo alguna prueba de compresión, qué tipo de medición él hizo para determinar que era obvio que era necesario un refuerzo, pero ¿cómo determinó él técnicamente que esa estructura necesitaba un refuerzo? Ahí está la pregunta. No, por el contrapeso que se le iba a meter. Respóndale ahí. Ahí en el micrófono. No, en Por el la, micrófono. por la, el peso que se le va a meter a una estructura, cuando tú vas a ponerle más peso a una estructura, hay que reforzarla por obligación. Tú no- Necesariamente. Yo le expliqué la otra vez que las estructuras se diseñan para dos tipos de carga. Carga muerta, que es el peso propio de la estructura, y carga viva, que es lo que se va a montar o lo que va a habitar encima de esa estructura, muebles, personas y demás cosas. Entonces, obviamente, tras el colapso se dedujo que la carga viva para la que estaba diseñada esa losa de techo era menor que la carga a la que fue sometida. Por eso se pudo deducir después del colapso. No, Ahora, porque- antes de, para deducir algo como eso, se debe de hacer al menos una prueba de compresión y al menos un escaneo de los miembros de acero de refuerzo. En este caso, tengo entendido que no era una cáscara, sino que eran vigas pretensadas. Las vigas pretensadas, en vez de un entramado de varilla o un embarillado, como suele decirse, lo que tiene son unos cables tensados por dentro. Por eso no se veía un gran varillaje y por eso cuando esa losa colapsa como si fuera un pedazo de chocolate, un pedazo de vidrio. Entonces, pero para determinar todo eso hay que hacer pruebas de compresión y si acaso un escaneo de los miembros interiores de refuerzo. Eso no se puede deducir a simple vista. no, porque se iba a meter más peso. Se le iba a meter más peso. Se va a poner más peso de la carga muerta. Habría que reforzar. Carlos, tú sé más educado, usted habló mucho rato, ahora déjelo Sí, hablar tiene él. razón. Tiene toda la razón. Oh, pero ven acá. El tiempo es limitado. No, razón, no, porque ya tú le estás haciendo la pregunta, aparte de la pregunta, hiciste tu exponencia, lo correcto ahora que tú lo dejes hablar a él. Y que él te responda a lo que Exacto. preguntaste. Oh, porque qué hombre diablo es este. Ok, déjame ponértelo para que él te responda ahí. Respóndale usted, no, en el micrófono. Se iba a reforzar porque se iba a meter almacén, se iba a meter más peso, se iba a poner más aire. Si tú pones que ya había que reforzar por obligación, pues tú le vas a meter más peso que lo que tenía la losa. Por obligación había que reforzarla. Entonces, con relación a lo de la compresión, de que prueba de compresión que él dice, Eso aquí de en que este hay que país no, hacerlo. eso en este país no lo hace nadie. Que eso en este país no lo hace nadie. Eso no es, hermano, por eso es que yo me acelero. Yo le puedo enviar 5 contactos ya de República Dominicana de personas que hacen pruebas de compresión, que hacen escaneo, que hacen refuerzos de estructura con carbono, con fibra de carbono. Miles de cosas allá se hacen. Que usted quizás no tenga conocimiento de eso es otra cosa. Pero, con todo respeto, mire, Obandi, yo no quiero atacar a la persona. Yo simplemente quiero validar un punto que él tiene. Sí. Es reforzar el punto de él, porque obviamente, lo que yo quiero decir es que obviamente, cuando usted va a sumar peso a una estructura, usted tiene que pensar en refuerzo. ¿Me entiende? Pues lo está diciendo. Pero ese es un refuerzo calculado, ese refuerzo tiene que calcularse. Y primero, lo que son pruebas de compresión es que usted agarra un pedazo de esa estructura, una muestra, y la somete a una prensa que le va a decir cuántos PSI Una pregunta, Carlos, y para eso no se necesita tener los planos de una estructura. De estructuralista. Como en República Dominicana no hay mucho la cultura de conservar y archivar. Entonces hay cultura para la máquina de presión, pero no hay cultura de guardar los planos. No, espérese.
archivar planos. Cultura, imagínense en tiempo estamos hablando de los 70 en República Dominicana, pero ahora mismo sí hay varias compañías en República Dominicana que hacen pruebas de compresión y que hacen análisis de estructura, que hacen todos esos escaneos que estamos hablando. Ahora hoy en día sí lo existe. Incluso 10 años atrás, cuando yo vine a vivir a Estados Unidos, lo hacían, todavía lo hacían. no hace Tengo muy eso buen que amigo dice. incluso que lo hace. Si un estructuralista va a hacer, Oye, ahí lo que te está diciendo el señor. Vamos, si dígase. un estructuralista te hace los planos, no te pone qué capacidad de viga lleva, entonces no lo sabe el ahí estructuralista. va, por eso es que digo, no quiero que me malinterpreta, porque puede sonar como que estoy atacando a la persona que está ahí. No, tú empezaste atacando Sí, y no tú eches para viniste atrás. como queriendo desmeritar a un estructurista que tiene 40 años en la materia. Obandi, quiero aclarar, y él mismo lo dijo, él no es estructuralista, él tiene una compañía de estructuras metálicas. El estructuralista es una No, persona- escúcheme, no, escúcheme. Ingeniero estructuralista es uno y estructuralista es Es otro. otro. No, hermano, estructuralista es lo mismo, es un ingeniero civil Y hace una especializado maestría. en diseño de estructura. Y hace Un una ingeniero maestría. hace una maestría para Exacto, estructuralista. hace una maestría o se dedica a hacer cálculos estructurales. Entonces ahí era donde iba a reforzar la idea del amigo aquí. Si no hay planos, No se puede. quien vaya a hacer la contrata de la construcción, del refuerzo de ese edificio, hace un levantamiento arquitectónico y un levantamiento estructural. ¿Me Ujú. explico? Es hacer unos planos as-built, o sea, de lo que ya está construido, y en base a lo que hay construido, calcular si eso existente, qué resiste y qué hay que añadirle. Por eso porque no trabajamos. Oye la respuesta que él te tiene. Por eso no trabajamos, porque no tenían plano estructural. Y seguro que cualquier estructuralista le va a cobrar un dinero solamente por hacer el levantamiento estructural y los cálculos estructurales. Bueno, al final él le dio la razón a él. Al final está sí, diciendo lo mismo que él dijo desde que llegó. Porque yo, que no sé de nada de eso, que no sé de nada de eso totalmente, ni de eso ni de ninguna forma, pude entender lo que este señor que está aquí sentado dijo. Y desde el principio él está diciendo, es como cuando tú vayas a un sitio y le digas, mira, eso hay que reforzarlo y se lleva tanto y esto y esto. Y si tú no quieres, no vamos a trabajar. Eso supongo yo. Entonces, si tú no quieres, tú no vayas a reforzar por encima de esa persona. Vaya a hacer levantamiento ni nada de eso si ya te dijo que no. Ok, adelante, Carlos. Jovandi, precisamente por eso concluyo en que precisamente estaba tratando de reforzar la idea del amigo aquí. Simplemente decir que hubo tanta negligencia que ni siquiera se quiso invertir en un levantamiento arquitectónico y un diseño estructural para el reforzamiento que se construiría después. O sea, ni siquiera en los planos quisieron gastar. Ahora sí lo está arreglando, Carlos. Ahora sí lo está arreglando, Carlos. Ahora está arreglando la llamada. Es que iba en cadena porque tenía que establecer lo que es la diferencia entre un contratista de estructura metálica, que eso es lo que él tiene, una compañía que fabrica acero estructural pero el seguro tiene su estructuralista, el seguro tiene su persona que le hace los planos de fabricación para el acero. Él tiene todo eso, pero él es el dueño de esa compañía. Ahora, lo que yo quería establecer es que si no se invirtió ni siquiera en un levantamiento estructural, en un análisis de la estructura, que es lo que se tiene que hacer antes de poner un solo blow ahí. Entonces, eso tiene que hacerlo el dueño. No se lo hace el dueño de la... No, ¿y quién le va a hacer eso de gratis? Eso cuesta un dineral. Lo que yo dije desde el principio, entonces. Profesional. Okay. O sea, eso tiene que ir en el costo del contrato. Los planos y los cálculos estructurales, como en todo edificio, deben de ir en el contrato de construcción. Eso no es de gratis. Perfecto. Es un costo profesional. Carlos, gracias por tu llamada y por tu aporte. Estaba bromeando contigo. Y disculpen los dos si me malinterpretaron al principio. Estaba tratando de reforzar lo que el amigo estaba diciendo. Está bien. Siempre de ustedes. Está bien. Está bien el aporte que él hizo porque sirvió para aclarar el tema de la parte de la del estructuralismo al que usted se dedica. En resumen, y para despedirlo ya, Julio Castillo, alias Tito,
¿qué recomendación usted le hace a cualquier persona que tenga un negocio, que acumule público, o a cualquier empresa o a cualquier ingeniero sobre, tomando como punto de partida esta tragedia que pasó, y usted como ingeniero estructuralista, sabe, ¿qué recomendación usted le haría para que se eviten cosas como esa? Reforzar su estructura. Hay que reforzar con tiempo. El hermano mío que está reforzando a la que tú dijiste que paran, que no está parada, está trabajando. A Euforia, él es el que está reforzando Euforia en Viga. ¿Quién? El hermano mío que está haciendo ese trabajo. Ah, de la discoteca Euforia. Sí. Oh, ahora, pero ya le dieron el visto bueno o está paralizado. No, está trabajando, ya Ok. está terminando. Ah, ok. Ah, pues mire, para que usted vea pero no llegaron a frenarlo, de que el ayuntamiento, un tiempo, No, pero eso fue para chequear la estructura, solamente ya eso arrancó. arrancó de nuevo. ¿Qué tiempo duró fresado? No, duró fue como una semana. La verdad, Sí, como una semana, no duró más de ahí. pero fue el alcalde que Porque lo ellos mandó no a frenar. tienen, Pero fue el alcalde, ¿sí o no no? tiene plato, eso no tiene plato. ¿Fue el alcalde, ¿Eh? sí o no? ¿Fue el alcalde, sí o El no? alcalde sí cruzó por ahí. Digo Astacio. Cruzó y dijo, frénenme eso. Sí, pero ya se arrancó. Ok, pues está bien. Mire, le agradezco la valentía de haber venido al programa. De verdad, esperemos que más personas que se dedican al negocio del entretenimiento, de centro de entretenimiento, tomen en consideración que cuando haya un experto que le haga una sugerencia sobre algo que está viendo fuera de lo normal, escúchelo, préstele atención e invierta lo que tenga que invertir por su negocio, porque todo esto se hubiese podido evitar. Esas 236 personas se pudieron haber evitado que murieran si en el 2019 le hubiesen hecho caso a ese par de ingenieros estructuristas que fueron allí y le dijeron, necesitamos los planos para trabajar. Antes de que se montara ese peso encima de esa estructura. Y al final, ¿qué pasó? Hay este resultado. ¿Palabra final? No, tienen que reforzar, sí, porque hay que cuidar a los clientes. Gracias por venir. Vamos a la primera pausa. Esto es Alta Gama. Estuvimos conversando con el estructurista que pasó, que evaluó el jet set antes de que se desplomara.